y es que estoy conectada por la plataforma de Webex y estoy tratando de conectarme por acá a través de Instagram como una invitación más que cualquier otra cosa, porque me queda en este momento imposible hacer las dos cosas al tiempo. No lo logro todavía, entonces la invitación es a que en mi perfil de Facebook están los datos de la conferencia para que puedan ingresar. Igualmente, por momentito, les daré el espacio para ingresar desde Instagram, pero sí, lo ideal sería que se pudieran conectar desde la plataforma web con los datos que están allí. Bien, entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla en este momento con la presentación. Yo quiero hacer una advertencia para que no nos tome por sorpresa. Todo en honor a la transparencia, ¿no? Yo tengo banda sonora, a veces por algunos momentos, afortunadamente todavía hay gente trabajando desde la informalidad, entonces a veces nos pasa que tenemos banda sonora de fondo, así que no se preocupen que eso hace parte del espectáculo. Bien, entonces voy a proceder en este momento a compartir mi pantalla. Ya nos acompañan 28 personas. Por favor, quiero que me confirmen si me escuchan bien. Ok, perfecto. Bien, empecemos. Entonces, la invitación es a ir haciéndose algunas preguntas sobre lo que yo les voy compartiendo y que las podamos discutir al final, que dejemos un espacio para la discusión, que finalmente es lo más interesante del proceso. Es que lástima que los que están por aquí por Instagram pues no pueden ver la presentación. Únanse a Webex. Bien, entonces, bien, la conferencia se ha titulado Trabajo en casa y aislamiento. Yo no sé ustedes, pero yo a este hombre de esta imagen lo veo muy feliz, muy feliz. Casi que siento un poquito de envidia por él, eh, porque no creo que todos estemos en esa imagen, digamos, tan contentos, tan felices, tan dichosos con el tema del teletrabajo. Pero bueno, en parte se convirtió en la opción. En eso estamos en este momento. Es decir, nos cayó el teletrabajo, ¿verdad? Casi que todos los que estamos aquí, yo diría que estamos de acuerdo con el hecho de que era lo que había que hacer. Es decir, en este momento, por las circunstancias, era lo que había que hacer. Este hombre está absolutamente feliz y yo de verdad que lo envidio. Esto que les comparto aquí, espero que sea un poquito más real a lo que pasa con esto del teletrabajo. Pues por supuesto hay una imagen de una mujer y un tema de sesgo y de transferencia de mi parte con la situación, ¿no? Pero a la larga esta es la realidad, es decir, al principio muy bien, los memes, el chiste, finalmente es positivo utilizar el tema del humor para afrontar. Pero por supuesto que están diciendo, esa es
la profesora de pruebas, efectivamente. A veces estoy en mi clase y llegan, hola mami, y bueno, insisto, todo eso hace parte de la experiencia, ¿no? Esta parece ser la realidad nuestra con el tema del teletrabajo, ¿verdad? O del trabajo en casa. Pero yo pienso, aún que esta imagen, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, sigue siendo bastante romántica. Es decir, ese nene se ve juicioso. Esa mamá está cansada quizás, pero todavía lo tolera. Y aquí tenemos lo que pudiera ser una realidad mucho más cercana a lo que puede estar pasando en el tema del trabajo en casa, ¿verdad? Es la situación eh, relacionada con la casa, los niños, las obligaciones. ¿Listo? Yo creería y me atrevería a decir que esta imagen puede ser un poco más cercana con lo que está sucediendo en la actualidad para nosotros, ¿verdad? Eh, pero bueno, fuera del chiste y fuera del meme, que se ha convertido casi que en una forma de comunicación, y ahí los lingüistas tendrán mucho que decir y mucho que hacer, eh, yo sí creería que es un momento para reflexionar al respecto. ¿Bien? Y aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Básicamente, eh, traté de identificar cuáles eran los momentos claves de este inicio, ¿cierto? Y podemos decir que básicamente el COVID-19 llega sin pedir permiso y sin tocar la puerta. Cada uno de nosotros estaba en su vida cotidiana. Cada uno de nosotros tenía planes para este año. Cada uno de nosotros con las uvas o con lo que fuera del ritual eh, de fin de año tenía unos planes. Y cada uno de nosotros estaba eh, en la onda de su vida, ¿no? Trabajando o no, estudiando o no, y simplemente nos llega esta situación inesperada y nos cambia la rutina de la manera más abrupta. Así que bueno, aquí tenemos lo que fue la primera noticia, 7 de marzo del 2020, y es la primera noticia con el primer caso de coronavirus en Colombia, eh, que se detecta en Bogotá, y de ahí en adelante ha sido historia. Y ha sido historia en términos de la cantidad de casos, de lo que ha implicado para la vida de las personas, de lo que ha implicado para la vida económica de las personas, de lo que ha implicado para nuestra forma de relacionarnos, de lo que ha implicado para nuestras características culturales, ¿verdad? Y simplemente el COVID llegó sin permiso y se instaló en nuestras rutinas que dábamos por hechas. El 20 de marzo, entonces, 13 días después del primer caso, el presidente Duque declara una cuarentena total en Colombia con la intención de proteger la salud de las personas y disminuir las probabilidades de contagio por eh, contacto entre las personas. Y por supuesto, pues eso implicó tomar algunas decisiones en el aspecto laboral. Bien, en eso estamos. Bien, ¿cuál es el panorama actual que nos encontramos hoy en el contexto laboral? Porque la conferencia, por su nombre, pareciera
muy sencilla. Pero no es tan fácil. En realidad no es tan fácil, porque las condiciones laborales en Colombia son lo suficientemente complejas. Y yo aquí quiero que empecemos a identificar la intencionalidad de la intervención, pero también las limitaciones de la misma, porque yo considero que si bien podemos dar algunos lineamientos y si bien podemos establecer unas posibilidades, casi que la realidad de cada colombiano marca una postura distinta. Entonces, aquí yo trato de resumir muy por la superficie lo que pudiera ser el momento actual y el panorama actual por la pandemia. Entonces, tenemos un primer grupo que he identificado, al que le he llamado desempleados o cesantes, para ser un poquito más positivos. Sin embargo, la situación no es tan positiva, aunque lo queramos o lo querramos decir diferente. En este momento hay muchísimas personas que a causa de la crisis de salud y la crisis económica por la pandemia fueron despedidos. Ya había una gran población de desempleados en Colombia, pero hubo una gran cantidad de personas despedidas. ¿Bien? Y para ilustrarlo, les he traído algunos apartes de algunas noticias referentes a cada situación. Bien, entonces tenemos este primer aparte de una noticia del Tiempo que dice: como una masacre laboral, califica la Unión Sindical Obrera el despido de por lo menos 5.000 trabajadores de la industria petrolera en el Meta. Y ojo, son muchísimas los despidos, las organizaciones, las empresas que han despedido a sus empleados. En este momento pues no nos corresponde llegar a hacer un análisis legal o un análisis económico al respecto. Ya habrá tiempo para ello, pero en este momento el panorama actual lo que nos muestra es la cantidad de despidos que se han dado en diferentes sectores económicos y en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Cartagena se ha dado también, quizá algunas noticias más relevantes que otras. Por ejemplo, el despido de los 174 arrenderos en la ciudad de Cartagena, respondiendo al análisis realizado de que ya no habría basura en las calles, así que ya no nos necesitarían. La industria minera también pasando por un momento complejo desde el punto de vista económico, así que noticias, por ejemplo, de industrias mineras en el Cesar que tuvieron que despedir 400 empleados y así muchísimas situaciones similares. Un segundo grupo que yo he querido resaltar para entender la complejidad del aspecto laboral ha sido el tema de los trabajadores informales. Bien, no solamente por el riesgo a la salud que ya todos conocemos ampliamente con este tipo de actividad, sino porque devela una crisis previa en Colombia. Y quiero que le presten atención al dato del DANE, que es de 2020, de febrero del 2020, que dice: la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades
y áreas metropolitanas fue de 46.7% para el trimestre móvil diciembre 2019, febrero 2020. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue del 47.9%. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo me angustio mucho con esta cifra. No porque no la supiéramos o no la conociéramos, es porque, como les digo, se exacerba muchísimo más la crisis en tiempos de emergencia, en este caso en una emergencia de salud pública. Bien, entonces tenemos la mitad de la población trabajadora dedicada a la informalidad. Bien, eso pues por supuesto ustedes ya conocen, ha sido un tema de discusión en múltiples espacios sobre el cumplimiento o no de la cuarentena, el tema del mínimo de subsistencia que las personas necesitan para poder sobrevivir, la necesidad de tener que salir de sus casas para buscar pues el sustento de su familia, ¿verdad? Y es una discusión muy amplia. El tercer grupo laboral que se ha hecho visible en esta crisis ha sido lo que han denominado el grupo de primera línea, es decir, todas aquellas personas que no pueden cumplir la cuarentena simplemente porque son las personas que están en pie de lucha en la atención de los pacientes. ¿Listo? Es el caso de los médicos, es el caso de enfermeras, es el caso de auxiliares, es el caso de las personas que trabajan en los hospitales, aunque no sean médicos, ¿listo? Pues son todas aquellas personas que han tenido que seguir saliendo de sus casas porque su labor, pues básicamente es vital para la superación de la crisis. Y allí pues también sumamos a todas aquellas personas de otro tipo de ocupaciones que también han sido llamadas a estar allí al frente de la situación, por ejemplo, quienes trabajan en supermercados, en lugares de abastecimiento, en fin. ¿Bien? Y finalmente tenemos el cuarto grupo, que es el grupo de trabajo en casa. ¿Listo? ¿Por qué le llamo trabajo en casa? Porque no estamos haciendo teletrabajo, aunque lo queramos llamar de esa manera, porque, bueno, hay algunas implicaciones legales, contractuales, de condiciones, etcétera, del teletrabajo que en este momento, por la contingencia, pues por supuesto no se están cumpliendo y simplemente para evitar algunas dificultades legales, contractuales, pues vamos a llamarlo trabajo en casa. Bien. Y el trabajo en casa, pues básicamente se da por una disposición del Ministerio de Trabajo a través de la circular 017 que se expidió el 14 de febrero y la 018 que pues también se expidió, perdón. Bien, y que básicamente daba los lineamientos para poder cumplir con algunas tareas de manera remota y que algunas instituciones pudieran continuar con sus labores de esta manera. Bien, esta conferencia o este espacio está dirigido a ese grupo, ¿verdad?, de quienes estamos haciendo trabajo en casa. Bueno, aquí se me pasó darles el dato más relevante de este grupo de personas de primera línea, porque también es importante que tengamos el contexto claro, además porque es responsabilidad nuestra saberlo para poder entender por qué es tan importante
cumplir juiciosamente con las condiciones de aislamiento o con las condiciones preventivas. Y es que la OMS tiene un criterio básico con relación a el número de médicos en proporción a el número de habitantes. Y lo que se determina es que deban ser 25 médicos por cada 10.000 habitantes. Y en este momento, en el 2018, que es la fecha de este dato, había 19 médicos por cada 10.000 habitantes. Así que el estar en déficit, pues por supuesto, representa un riesgo para nosotros. ¿Bien? Es por ello que la preocupación sigue siendo, dentro de lo posible, disminuir los contagios para evitar una saturación del sistema de salud y, por supuesto, una crisis que pueda desencadenar en el fallecimiento de muchas personas. ¿Bien? Ahora, cuando vemos el dato de, bueno, no hay 25, hay 19, pareciera que no es tan grave, y es muy grave, sobre todo porque lo primero que tenemos que saber es que la proporción de especialistas que se requieren para patologías tan complejas es muy pequeña. Es decir, se estima que en Colombia hay 21.000 especialistas y no todos relacionados con medicina interna o con intensivistas, etcétera, que son las personas que en últimas terminan abordando un caso complejo, ¿verdad? Eso por una parte. Dos, porque no están distribuidos de manera equitativa o de manera uniforme a lo largo del país. Es decir, los médicos en su mayoría están concentrados en las grandes ciudades y en las capitales, ¿verdad? Y atienden de esa manera. Pero nosotros nos vamos a encontrar ciertas zonas agrestes o de difícil acceso o con unas condiciones de pobreza lo suficientemente altas, en donde te puedes encontrar que hay 6 médicos para 10.000 habitantes, 1.000 habitantes. Sigue siendo bastante poco. Entonces, bueno, pues no vamos a ahondar en esta situación, pero sí es importante tener la claridad. Entonces, pareciera, porque lo he sentido de alguna manera en lo que leemos, en lo que escuchamos, ahorita es muy fácil acceder a qué está pensando la gente a través de redes sociales y es muy fácil pensar entonces en el trabajo en casa como una situación casi placentera, un paseo. Sí, por supuesto, no lo vamos a negar. Es decir, en comparación con otros de los grupos que tenemos identificados, por supuesto, que hay muchísimas ventajas. ¿Listo? Es decir, quienes conservamos aún nuestro trabajo, quienes conservamos aún nuestros ingresos, lo cual redunda pues en el bienestar nuestro y de nuestras familias. ¿Bien? Pero sí es importante tener la claridad que también este grupo requiere atención. ¿Bien? Y que no ha sido una tarea fácil y es lo que vamos a estar conversando. En este grupo tengo muchos estudiantes, se han unido muchos estudiantes a la conferencia, y bueno, pudiéramos pensar que poco o nada tendrían que ver, pero creo que nos vamos a encontrar con muchísimas convergencias y vivencias en común de este proceso, porque de alguna manera ellos también están trabajando en casa. Bien, continuamos entonces. ¿Y qué es lo primero que tenemos que decir entonces?
listo, el virus se tomó el mundo. Esa es una situación ya dada. Pero no vino solo. Es decir, en este momento que estamos trabajando en casa, estamos lidiando con un montón de situaciones adyacentes y una cantidad de situaciones que acompañan el proceso del trabajo en casa y de aislamiento que le suman a la situación. Pues lo primero que debo decir es que, pues por supuesto, por ser una situación que retó todas las teorías de gestión de cambio organizacionales, simplemente llegó, se instaló y no hubo ningún tipo de preparación para ello. Simplemente, de un momento a otro, nos tocó trabajar en casa. Obviamente para salvar la vida. ¿Bien? Pero eso tiene, pues por supuesto, una cantidad de situaciones y de condiciones que se desencadenan. Lo primero que yo me atrevería a decir, y no sé si hay algún compañero clínico, hay un duelo, sí lo hay. Perdimos cosas, es decir, perdimos una rutina que ya traíamos, perdimos el salir de casa, perdimos los compañeros de trabajo, al menos por ahora. ¿Listo? Entonces, sí se dio un proceso abrupto en donde no hubo una preparación, aun cuando algunos sitios se tomaron un espacio para planear ese proceso de trabajo en casa. Y si a eso le sumamos, y yo lo digo aquí, y quienes me conocen saben que tiendo a ser un poquito coloquial con algunas formas de referirme a las cosas, la tecnología nos atropelló en algunos casos. Es decir, esto de los nativos digitales, yo hoy tengo mis dudas. Es decir, llegamos a pasar del face to face con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros a estar mediados por aparatos. ¿Bien? Que eso nos prepara para el futuro, seguramente sí. Ya era hora. Pero en ese momento nos llega esto a retar nuestras habilidades, nuestra paciencia también, a veces. Segunda condición, que vino la raíz de la mano con el virus, y es que están los niños en casa, están los hijos en casa. Lo cual, pues por supuesto, representa una situación adicional con la cual lidiar, ¿bien? Porque además los niños también iniciaron clases virtuales, así que se requiere el acompañamiento, se requiere que los padres también tengan allí un espacio para acompañar a los niños. Y si a eso le sumamos las labores del hogar, ¿bien? ¿Por qué? Porque además no solamente estamos en un momento en donde hacemos un aseo acostumbrado a nuestras casas, sino que se requiere una disciplina y una rigurosidad en el tipo de limpieza que hacemos en casa. Bien, así que en estos días leía que se estima que para las amas de casa el trabajo del hogar se aumentó en una proporción de 3 a 4 horas diarias. ¿Por qué? Porque hay que atender con muchísima más rigurosidad el tema del aseo. Bien, entonces sumémosle a esta situación estos dos elementos. 3, las emociones propias de los cambios. Yo les decía hace un momento, quizá ya lo hemos ido digiriendo un poco mejor, pero hay unas emociones vinculadas al proceso de cambio, vinculadas al proceso de duelo, vinculadas además a la carga laboral. Y por último, el tema de la vivencia del peligro, que está allí permanentemente.
Es decir, sabemos que estamos en casa tratando de hacer lo mejor posible nuestras labores, pero todo el tiempo hay una vivencia del peligro. Y ahorita vamos a mirar un poquito el tema del afrontamiento, que además lo tocaba el profesor Jamer en el encuentro del martes pasado, y hay algunas condiciones o algunas situaciones que exacerban esa vivencia de peligro y que debemos estar muy atentos para evitar que eso aumente la presión y pues se nos vaya a salir de control. Bien, eso lo vamos a mirar ahorita. Entonces, en conclusión, el virus no llega solo, llega acompañado de una serie de condiciones familiares, laborales, personales, con las cuales tenemos que lidiar. Bien, y básicamente todas estas condiciones, si nosotros las sumamos, tendríamos que echar un vistazo y hacer nuevamente una mirada al tema de riesgos psicosociales. ¿Listo? Entendiendo además que los riesgos psicosociales siguen estando, es decir, la exposición de riesgo o la exposición hacia el riesgo sigue estando, ¿verdad? Solo que tendríamos que llegar a identificar en este momento a qué riesgos tengo más exposición. Bien, porque yo me atrevería a decir que más que cambiar la balanza, en este momento podemos estar en presencia de más prolongada de algunos riesgos que hace un mes o dos no estaban. Y no solamente eso, recuerden que cuando hablamos de riesgos psicosociales, necesariamente eso nos lleva a pensar en factores protectores. Entonces, ¿cuántos de los factores protectores que están en nuestros entornos laborales, porque sería bastante irrespetuoso decir que no existen y que solamente son riesgos? Hay también factores protectores en nuestros entornos laborales, ya no están. ¿Qué pudiera ser un factor protector? Nuestros compañeros. El salir de casa para crear en compañía de nuestros compañeros. La complicidad que da el trabajar juntos. ¿Listo? En fin. Y sumado a todos los demás programas que una organización pueda tener de gestión de riesgos. Bien, eso ya no está. Entonces, es recordar que cuando hablamos de riesgos psicosociales, tenemos necesariamente que hacer una mirada a los riesgos psicosociales intralaborales y a los riesgos psicosociales extralaborales. Bien, que en un trabajo en casa, vuelvo y les digo, es posible que se aumente la exposición a los riesgos extralaborales. ¿Cuáles pudieran ser riesgos intralaborales? Pues todo lo que tiene que ver con la gestión organizacional, las características de la organización del trabajo, del grupo social de trabajo, lo cual incluye, pues, por supuesto, el tema de las relaciones, del clima organizacional, de las condiciones propias de la tarea que estamos desempeñando, la carga física, la jornada, el medio ambiente de trabajo y pues por supuesto en este momento todas esas condiciones o al menos muchas de ellas cambiaron. Por ejemplo, la jornada, y ahorita lo vamos a mirar. Es decir, con esto del trabajo en casa, la percepción en algunos casos, que puede ser una percepción que corresponde a la realidad, es que las jornadas de trabajo se han hecho mucho más largas. Es decir, iniciamos muy temprano y terminamos muy tarde. ¿Bien? El tema, pues, por supuesto, de la carga
mental asociado a la labor. Y por ejemplo, en este caso podría mencionarles el caso de los profesores, de los docentes, que en este momento pues estamos con, ya no diría una carga adicional, pero sí una responsabilidad adicional de preparar las clases, de tener todo al día, de estar todo el tiempo atento a la satisfacción del estudiante, y eso aplica para cualquier labor, es decir, todo el tiempo tenemos que estar en función de la satisfacción de nuestro cliente, la buena prestación del servicio a pesar de las condiciones de trabajo en casa, en fin, eso se sigue manteniendo. Bien, y tenemos por otra parte pues los riesgos extralaborales que tienen que ver con todo eso que sucede por fuera de las paredes de la organización o por fuera de las condiciones de trabajo, pero que por supuesto están relacionados con el desempeño del trabajador. Pudiera ser la utilización del tiempo libre, que en este momento a mí me parece que esto es un asunto que debemos atender y más adelante lo vamos a tocar. Es decir, es imperativo que en este momento todavía contemos con lo que llamamos tiempo libre o tiempo para ocio. Eso hace parte de nuestra condición humana y lo vamos a hablar dentro de un momento. El tiempo de desplazamiento y transporte, pues en este momento eso no sería un riesgo. La pertenencia a redes sociales de apoyo, sí, es decir, pensar que hay algunas dinámicas familiares, algunas estructuras familiares que pueden resultar ser un riesgo para las personas. Y si aquí, por ejemplo, hay líderes dentro de la conferencia o personas que tienen cargos de responsabilidad de equipos, esto es un elemento al cual yo les diría, por favor, prestenle muchísima atención. Porque el estar juntos en casa puede llegar a aumentar dificultades propias de la convivencia, pero que sumado al estrés o a la poca capacidad para afrontar o, digamos, una forma poco adaptativa de afrontar las situaciones, se pueden generar algunas condiciones que representen un riesgo para el trabajador. ¿Listo? Ese es un elemento con el cual debemos estar muy, muy atentos. Las características de la vivienda, entonces, por ejemplo, miren todo lo que ha sucedido en este momento con el tema de los arriendos, con el tema de la seguridad en algunos barrios de la ciudad, el acceso a las condiciones mínimas de salud, en fin. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos a lo que voy es que siguen estando dentro del foco. ¿Listo? Dentro del foco de todo el sistema general de gestión de riesgo, ¿verdad? Es decir, el empleador, el trabajador, que por supuesto tiene una responsabilidad. Y entender además este elemento de la corresponsabilidad, no solamente en el tema de riesgos psicosociales, sino en todo lo que tiene que ver con los aspectos asociados al trabajo en estas condiciones de emergencia de salud. ¿Y por qué me refiero a la corresponsabilidad? Porque pareciera en algunos casos que la responsabilidad la tiene el empleador frente a la seguridad, y sí, por supuesto que hay un tema de responsabilidad, pero también hay un tema de responsabilidad por parte de el trabajador en términos de cuidarse. La cultura del cuidado aquí termina siendo supremamente importante, y el autocuidado. Entonces, por ejemplo, no es que yo trabajo todo el día de 24/7. Es una forma de atentar contra
eso que hemos llamado corresponsabilidad. Porque desde una postura del autocuidado deberíamos tener en cuenta que hay unos horarios sanos para trabajar, y lo vamos a ver ahorita. Bien, esto como para que lo tengamos en el foco. Ahora, el tema de riesgos psicosociales no se limita solamente al tema de las condiciones intralaborales y extralaborales de los trabajadores, sino que incluye, al menos en el caso de Colombia, a través de la resolución 2646 del 2008, incluye algunos elementos individuales del trabajador, ¿bien? Que son las características sociodemográficas y algunos aspectos como la personalidad y el afrontamiento. ¿Listo? Y aquí, nuevamente, vuelvo al tema de corresponsabilidad. Es responsabilidad de la organización hacer medición, seguimiento e intervención de estos aspectos. Sí. ¿Listo? Pero también existe una responsabilidad por parte de los trabajadores en términos de el reporte, en términos del cuidado, en términos de acatar las recomendaciones de seguridad, en fin. ¿Listo? Ahora, si bien ha existido en los últimos años una mayor conciencia, me atrevería a decir yo, de la importancia de estos factores de riesgo psicosociales en el sector laboral, es muy importante porque además pareciera que es tendencia en términos de cómo lo expresamos, si bien hay unos elementos individuales que intervienen, no podemos ser esencialistas en pensar que el trabajador o la persona deba defenderse solo con sus propios recursos como pueda. Y cuando me refiero a recursos, me refiero a recursos personales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y quienes me conocen saben que he sido muy crítica en algunos momentos de esos esencialismos, y es decir, todo está en la actitud. Tú debes tener una actitud positiva, tú tienes que pensar que todo lo puedes, que vas a cambiar, que no es que eso no sea cierto. Es decir, sí hay unos elementos individuales, pero no podemos abusar de esa postura porque individualiza el problema y tiende a individualizar las soluciones y las intervenciones. Y, por supuesto, desde la postura de corresponsabilidad que les planteaba hace un momento, pues hay algunos aspectos individuales, pero hay algunos otros aspectos que son responsabilidad de las organizaciones y que aún hoy, en tiempos de pandemia, sigue siendo responsabilidad compartida. Entonces, sí es importante ser positivo, ojo, sí es importante ser proactivo, sí es importante ser propositivo, pero no todo puede depender de los recursos personales individuales del trabajador. ¿Ok? Porque hay una necesidad de acompañamiento, hay una necesidad de intervención, hay una necesidad de establecer redes, de tender puentes de ayuda y sobre todo hoy nos vamos a dar cuenta que eso es indispensable. Bien, entonces hablando de este asunto del afrontamiento, si bien esto es un tema muy clínico, toca algunos otros aspectos de los seres humanos, incluyendo el tema del trabajo, ¿verdad? Sobre todo si entendemos el trabajo como una condición social y si entendemos el trabajo como un espacio social de los sujetos. ¿Bien? Entonces,
un poco para reforzar eso que hemos venido hablando, que no es lejano a las condiciones laborales y que creo yo que se merece un vistacito, es el tema de salud mental relacionado con el tema del afrontamiento. Bien, entonces, básicamente tendríamos que llegar a definir qué es el afrontamiento. Entonces, el afrontamiento lo podemos entender como un conjunto de acciones o de conductas que las personas despliegan, ¿verdad? Dependiendo de los recursos con los que cuenta, para hacer frente a unas situaciones que ha evaluado y que probablemente puede haber percibido como amenazantes y que despliega estas estrategias de afrontamiento para disminuir el potencial de que estas situaciones sean aversivas para él. Entonces, vamos a encontrar un montón de literatura sobre afrontamiento. Yo traté de traerles esta imagen que me parece además muy fácil de comprender sobre las posibilidades que tenemos de afrontamiento y que empecemos a hacer algunos ejercicios de autoevaluación y de identificación de nuestros propios recursos para afrontar esta situación que, si bien es una situación de salud, termina permeando algunas otras esferas del sujeto, como lo estamos conversando hoy, el trabajo. Entonces, estas estrategias de afrontamiento, pues según algunos autores, yo en este momento pues he retomado a Lazarus y Feynman, se pueden dividir en dos grandes grupos, son las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y las estrategias de afrontamiento que están centradas en el problema. Entonces, si lo pueden notar, tenemos varias estrategias. La evitación nos dan una definición, es decir, sacarle la vuelta a lo que decimos nosotros los costeños, sacarle el cuerpo a la situación para evitar confrontarlo. Las conductas autolesivas, es decir, comer por ansiedad, dormir demasiado, entre muchas otras pues que digamos se dan. La negación es evitar reconocer que hay algo que solucionar y fingir que todo está muy bien. En este momento, nada está normal. Nada. Por lo que decíamos, llegó esta situación y nos cambió el chip. Entonces, mire que estas estrategias de afrontamiento tienen una señalización. ¿Listo? Entonces, estas que están con el signo como de peligro, pues son aquellas que no nos permiten afrontar de manera adecuada y que al final terminan afectando la salud mental de los sujetos. El consumo de sustancias, el aguantar, el tolerar. Yo siempre digo, no somos de caucho. La pelotita le estás dando y no pasa nada. No es una actitud y una estrategia adaptativa. Por otra parte está el distanciamiento, que puede darse. ¿Y por qué lo coloco acá? Porque puede pasar en el entorno familiar. Es decir, va a llegar un momento en que yo diga, dame un segundo, que si yo quiero que esto siga funcionando, debo tomar distancia. Y hacer un acuerdo con las personas con las que vivimos de que eso puede pasar. Es distanciarme mientras se disminuyen esas emociones intensas que puedo estar vivenciando. El tema de rezar sin llegar a meterme en una discusión trascendental al respecto, para algunas personas funciona, porque la espiritualidad hace parte de la esfera humana y cada quien pues tendrá sus maneras y sus modos, pero puede ser una buena estrategia para afrontar la distracción, es decir, hacer cosas que nos gustan, puede funcionar. La reinterpretación, es decir, en algún momento vamos a tener que encontrar una ganancia de esta situación que estamos vivenciando.
el desahogo, está bien llorar, no es un síntoma o un signo de debilidad llorar, es parte de lo que necesitamos hacer para disminuir la presión. ¿Viste? Para algunas personas, pues no es necesario llorar, simplemente con conversarlo, expresarlo es suficiente. Y lo que tiene que ver con el autocontrol, y allí pues sí, recomendaciones para que visitemos un clínico que nos ayude con eso, en términos de meditar, de relajarnos, de adquirir algunas habilidades al respecto. Bueno, veo que están llegando algunas preguntas y lo que voy a hacer, como les decía, es que al final vamos a responderlas, ¿ok? Y lo hacemos, ojalá que con todo. Bien, por otra parte están las estrategias de afrontamiento que están centradas en la solución y finalmente aquí es básicamente más que resolver el tema emocional, es resolver el tema del problema. Y tenemos con un chulito verde aquellas que pueden resultar mucho más adaptativas y exitosas para el afrontamiento y otras que no necesariamente me van a permitir resolver. Entonces, allí tenemos el tema del chantaje, no es una buena alternativa, el tema de la explosión, tenemos como estrategias positivas o estrategias efectivas el aceptar la responsabilidad, el pedir ayuda, la negociación, la anticipación y la planeación y el autodiálogo positivo. Bien, no me voy a detener mucho acá. Y quiero compartirles entonces sobre el sentir del trabajo en casa. Un escrito compartido por un colega que se llama Johnny Orejuela, que además que es una persona que respeto mucho y que admiro mucho por su trabajo. Él comparte un escrito sobre lo duro que ha sido este tema del trabajo y el trabajo en casa y el teletrabajo. Y yo me sentí supremamente identificada y muy seguramente, y lo estuve conversando con algunos colegas y me decían, mira, parece que este hombre hubiese estado en mi cabeza y hubiese sabido exactamente lo que yo sentía, pero es porque precisamente lo estamos vivenciando todos. Entonces, ¿qué nos plantea él o cuáles son sus posturas al respecto? Plantea muchas situaciones que se desencadenan de esto del trabajo en casa. Por ejemplo, plantea que no fue voluntario, no tomamos esta decisión, simplemente nos llegó. 2, la intensificación de las interacciones, eso puede llegar a ser abrumador. Tenemos el computador, nos están preguntando por WhatsApp. Justo cuando me están preguntando por WhatsApp, tengo una videollamada o una clase en mi caso. Luego entonces me está escribiendo alguien que necesita que yo le envíe una información y además entonces tenía pendiente otra videollamada u otra reunión que se cruzó en tiempos y que se da casi que en las mismas, hay que ser omnipotente y omnipresente, y básicamente eso puede generar caos. 2, la pérdida de los límites entre la vida laboral y la vida personal. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en la literatura mucho sobre el teletrabajo, de la razón por la cual nace el teletrabajo y la razón por la cual hay muchos defensores del teletrabajo. Y es justamente como una forma de conciliar la vida laboral y la vida personal, o del trabajo flexible también. Hay una experiencia mexicana que los invito a que conozcan porque además me pareció muy, muy linda, que se llama la Bolsa Rosa. Es una bolsa de empleo exclusivamente para mujeres con hijos que buscan que ellas puedan conseguir trabajos flexibles, que les permitan poder estar en casa, cuidar de los niños y aún así continuar con su vida laboral. ¿Listo? Hay muchísimas ventajas. Lo que sucede es que precisamente por esta falta de planificación y de experiencia, casi que se nos está perdiendo y la cantidad de trabajo
se nos está perdiendo el límite frente a la vida laboral, la vida personal. Antes decíamos me llevo trabajo para la casa, ahora es prácticamente me llevo trabajo para la cama. Es decir, estamos en el mismo espacio. El incremento de las demandas de trabajo, y aquí hay que ser claros también, y es que así como estamos nosotros quizás angustiados, preocupados, y sentimos que esto puede llegar a ser caótico, pero hay esperanza, tranquilos, ya voy para la parte positiva, es posible que nuestros jefes también. ¿Por qué? Porque venimos de estructuras laborales rígidas, con unas estructuras, con unos organigramas, con unas jerarquías muy lineales, ¿listo? Con unos sistemas de control bien intensos, y en la medida en que se percibe que ese control puede perderse, eso aumenta en algún momento la necesidad de controlar, lo cual se puede traducir en un gran incremento de las demandas de trabajo. Bien, es parte de la historia, de los aprendizajes y de lo que sacaremos de todo esto. Y por otra parte, y para mí lo más importante, entre mucho de lo que dice el doctor Johnny, que me parece supremamente interesante y que les puedo compartir la información si gustan, es el tema de la autoexplotación del super yo laboral, y me encanta como lo dice. Es decir, yo no sé si a ustedes les pasa, y muy seguramente sí, pero pareciera que hay algo cool en ser adicto al trabajo. Y se ha romantizado esta postura de ser adicto al trabajo. Yo lo he vivido y estoy trabajándole a eso, porque los seres humanos somos más que el trabajo. Y esta situación creo que nos los ha dejado claro. Entonces, si bien tenemos un alto sentido de pertenencia, un alto sentido de responsabilidad, una gran necesidad de cumplir con nuestras propias expectativas y con las expectativas de nuestros empleadores, es sumamente importante ser cuidadoso con uno mismo y evitar colocar esta condición de trabajador como una condición que impera nuestro ser. Y no es que no sea importante, por supuesto que lo es, pero digamos tenemos que encontrar un punto amigable de negociación entre ser un buen trabajador y ser un buen colaborador y cumplir con las expectativas, pero también empezar a equilibrar con otras áreas de nuestro trabajo. Y creo que en ese momento cobra gran sentido e importancia toda la postura de responsabilidad social, organizacional o empresarial relacionada con las familias socialmente responsables. ¿Listo? Entonces, el ser un adicto al trabajo no es bueno, no es positivo, desde ningún punto de vista, ni para la salud, ni para el rendimiento, ni para la productividad, porque nuestro cuerpo y nuestro rendimiento mental tienen límites, y eso tarde que temprano se nota. Bien, es como la invitación. Bien, ¿cuál es la realidad entonces con la que contamos en este momento? Yo lo pudiera resumir en esto. Definitivamente esto está pasando, es decir, no lo neguemos, hay una situación que no está siendo una situación de normalidad para ninguno de nosotros, pero que no nos podemos quedar en la posición pasiva y empezar a actuar, a adaptarnos, y para eso se requiere flexibilidad, se requiere ser muy racional en la toma de decisiones y tener claro que muy seguramente nos vamos a equivocar. ¿Listo? Entonces guardemos el látigo para nosotros mismos. Esto no implica
el permiso para una postura deshonesta en términos de trabajar como se debe, pero sí tener claro que estamos en un proceso de aprendizaje en donde seguramente vamos a cometer errores, en donde seguramente nos vamos a equivocar y lo importante es aprender de ellos. Y pues definitivamente, si no es una situación normal, pues no podemos esperar resultados normales. Algo cambiará, ya lo veremos en el camino. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Casi que esa es la pregunta obligada de lo que tenemos que decir quienes sabemos el tema. ¿Qué hay que hacer? Y yo a esto le he llamado la no receta. Definitivamente, aunque queramos hacer la vida más sencilla y poder establecer esto como tips, como un recetario, ya vimos que no es tan fácil. Y no es tan fácil por todo lo que implica, es decir, por las condiciones laborales, porque cada uno de nosotros está en una situación laboral distinta, porque cada uno de nosotros tiene una situación familiar distinta, algunos cuentan con red de apoyo, otros no. El tipo de trabajo que ejercemos es distinto, el tipo de persona es distinto. Ya vimos que hay un elemento de personalidad, de afrontamiento que marca diferencias en la forma en que actuamos. Entonces yo a esto le he llamado la no receta. ¿Y de dónde saqué la no receta? Pues básicamente de la cantidad de información que hay en red sobre los tips para el teletrabajo o para el trabajo en casa. Y la mayoría coinciden en lo siguiente: en que tengamos un espacio adecuado, silencioso dentro de las posibilidades, bien iluminado, es decir, todo lo que tiene que ver con las condiciones físicas adecuadas para el trabajo. Coinciden en que debemos manejar horarios, y ahorita yo voy a ser un poquito rebelde con eso, pero ya les voy a contar por qué. Pero dentro de lo posible, manejar horarios. Tercero, hacer negociaciones familiares. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, poder tener en sitios visibles nuestros horarios para que la otra persona y quienes convivan conmigo saben en qué momento pueden contar conmigo, en qué momentos estoy en actividades laborales. Hacer negociaciones incluso en términos de los recursos. El otro día estaba en una clase y una estudiante me dice: profe, es que tengo una dificultad. Es que mis papás están trabajando en casa, yo también estoy estudiando en casa, mi hermano está estudiando en casa y pues tenemos un computador. Pues obviamente eso implica un tema de negociaciones familiares frente al manejo de los recursos también, de la conectividad, de negociar las actividades en casa, la ayuda con las cosas en casa, las responsabilidades, la cocina, los niños, las tareas, en fin. Este es un momento para fortalecer las redes de apoyo, incluyendo y obviamente partiendo del tema familiar. Planear cada día es sumamente importante, saber qué voy a hacer, cuáles son las metas, el listadito es sumamente importante porque eso me permite organizar el día, hacer pausas activas, y yo casi que a modo de chiste siempre digo: mire, haga pausas activas productivas, es decir, pare para cocinar, pare para barrer. Es un ejercicio interesante, pero bueno, más allá del chiste, cada quien sabrá qué actividades le hacen bien. Hay algunas recomendaciones y yo ahorita les voy a compartir algunos links. Hay algunas recomendaciones bien interesantes, sobre todo para el tema de la salud física, porque esto de estar en el computador pues puede llegar a afectar el túnel. Entonces, por ejemplo, eso es importante, el tema de la postura y definitivamente atender la salud. En eso coinciden la mayoría de los artículos y de las personas que han hecho recomendaciones para el trabajo en casa. Comer bien, alimentarse bien, en horarios, comer sano,
pues no estamos para enfermarnos en este momento ni más faltaba. Y bueno, aquí les digo yo, y si hacemos algo diferente, es decir, no todo tiene que ser, al menos para mí, tan rígido, tan gris, tan empresarial. Hay algunas situaciones que podemos negociar con nosotros mismos de establecer unas condiciones y unas ideas diferentes de cómo puede funcionar para mí mejor el teletrabajo, cómo me siento más cómodo. Creo que muchísimas organizaciones nos han dado cátedra de cómo hay formas de asociar el arte con la productividad, las actividades que me gustan con la productividad, el juego con la productividad, lo lúdico con la productividad. Entonces, si bien pues no somos Google, no tenemos Google en la casa con toda la sala de juegos y demás, yo creo que sí podemos apostarle a ser creativos en términos de buscar nuevas ideas y nuevas actividades para mí y para poder sobrellevar mejor la situación. Bien, entonces estas son básicamente lo que corresponde a mis recomendaciones, más allá de la no receta y más allá de lo que nos plantean los expertos, y que es posible que no aparezca. Lo primero es ser nuevos y mejores líderes. Si de nosotros dependen equipos, seamos supremamente empáticos, atentos todo el tiempo a las necesidades de mi equipo, no solamente a las necesidades relacionadas con el trabajo, sino a las necesidades personales, la necesidad de apoyo, la necesidad de atención, el negociar con mi equipo. ¿Listo? Este es un buen momento para ejercer un nuevo y un mejor liderazgo. Dos, ser creativos, es decir, buscar nuevas formas de hacer nuestra labor, obviamente siempre y cuando nuestro trabajo, nuestra labor así lo permita. Hacer equipo, es decir, solos, seguramente no lo vamos a lograr, tenemos que seguir tendiendo puentes para seguir trabajando en equipo, es la única manera, si no nos vamos a saturar y está claro que trabajar de manera individual es mucho más complejo y requiere mucho más esfuerzo. Eh, para algunas personas, y por eso les decía que aquí quería ser un poquitín rebelde, para algunas personas funciona el horario flexible. Es decir, pensar que todos vamos a trabajar 8, 12 o 6 en casa es algo complejo. Sobre todo si tengo que parar un momento porque es que mi niña tiene clase virtual también, tenemos que hacer las tareas o si el bebé hizo popó y hay que cambiarlo. Eh, entonces, pues por supuesto, va a llegar un momento, sobre todo en algunos trabajos creativos, en donde usted pueda pensar en trabajar en horarios flexibles y no le moleste y no le disguste trabajar en la noche por el silencio, siempre y cuando, pues por supuesto, eso no vaya en detrimento de su salud. Otra idea, sea ético. Kelly, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Es decir, estamos en un momento en donde el control es menos, por tanto, se requiere confiar en el equipo, confiar que estamos haciendo lo mejor posible, ser ético en las circunstancias más duras. Y eso implica agenciarnos, entendido como gestionar nuestros propios recursos, nuestras propias acciones, pero también poder llegar a agenciar con otros. ¿Listo? Es la única manera que vamos a poder salir bien librados de esta situación. Quiero que sepan que me dediqué a ver algunas cosas en YouTube y algunas me preocuparon. Es decir, cuando decían ideas para superar la situación, decían cómo hacer dinero, cómo establecer nuevos negocios, cómo captar clientes, cómo utilizar las redes sociales para vender. Y yo decía, ¿y en qué momento esto se nos convirtió solo en dinero? Y no es que no sea importante, pero ya nos dimos cuenta que hay otras cosas. Entonces,
y es chévere quien lo quiera hacer, quien quiera seguir las instrucciones. Y alguien decía, ¿cómo es posible que están perdiendo el tiempo en Netflix? Y yo decía, un momento, el tema del ocio y de tener tiempo para navegar, digo yo, es importante, te reinicia. Hay tiempo para navegar, es decir, para hacer nada. Bien, entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ya casi voy a terminar para que pasemos al tema de las preguntas. Importante para mí, yo les decía que para mí es sumamente difícil desatender el tema de desarrollo humano, de este proceso, y quiero retomar las palabras de Max Smith frente a qué necesitamos, qué deseamos de mi trabajo, de la situación, de mi familia, de mi existencia, porque finalmente la situación de estas me lleva a reevaluar la existencia. Así que ojo con la trampa de los pseudosatisfactores que plantea Max Smith, es decir, son situaciones que pareciera que pueden dar la falsa sensación de que se satisface adecuadamente una necesidad, pero que a la larga no. Entonces, a veces yo siento que le perdemos mucho tiempo al pseudo satisfactor. Entonces es importante enfocarnos en qué nos puede permitir responder y cubrir adecuadamente nuestras necesidades. Para resumir, ¿qué puede ser un pseudo satisfactor? La moda. Y la moda para el tema de identidad. La identidad se construye con otras cosas. ¿Bien? Por ejemplo, el tema de acudir a compañías, y Max Smith lo plantea así, a la prostitución para creer que es una forma de satisfacer el afecto. Y así sucesivamente estamos llenos de pseudo-satisfactores. Vamos a identificarlos para poder enfocarnos en lo realmente importante. ¿Bien? Y finalmente, ¿qué queremos? Queremos jugar un juego de ganar-ganar. Es decir, no estamos para momentos de ego, de estatus. La única forma de salir de esto bien librados en el campo laboral, familiar, es poder establecer un juego de ganar-ganar. Es decir, la forma de cooperar entre nosotros y sacar de esta situación lo mejor. Ayer le preguntaba a un amigo, ven acá, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Y me dice, no, yo estoy estoico. Él no sabe lo mucho que me ayudó con eso y decía, estoy estoico. A ver, ¿qué me quiso decir? Y entendí que es, y si quieren lo buscan, es una postura filosófica, y quise traerles elementos interesantes, y es la postura de la autosuficiencia para ser feliz, entender que a veces no necesitamos de todas las cosas externas para ser feliz, sin que eso, pues por supuesto, se traduzca como autocentrarse, ¿no? Es vivir virtuosamente aceptando nuestro destino, es decir, en este momento tenemos que aceptar que es una situación que estamos viviendo y que debemos afrontar de cara para resolverla. Controlar sentimientos y emociones que en muchas ocasiones hacen parte del kit de supervivencia humana, es decir, las emociones están allí y tienen una funcionalidad, pero es sumamente importante poder gestionarlas y afrontar de mejor manera eso que nos pasa y resistir y abstenerse. En este momento tenemos que resistir a la situación actual que estamos viviendo, reinventarnos. Casi que esto implica en algunos casos para algunas personas hacer reingeniería de sí mismos, es decir, cambiar de ocupación, cambiar de labor y abstenerse de qué? Del placer en primera instancia, es decir, en este momento no podemos salir, en este momento no podemos tener el placer de compartir juntos, pero sabemos que es una situación que va a pasar. ¿Bien? Entonces, para terminar,
Ay, perdón. Yo quiero compartir con ustedes esto. Dura un par de minutitos. Is this jar full? Is it full now? And how about now? Is the jar full now? I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls, the important family. Pebbles are the other important. Your car, your job, your home. Sand is anything else, just a small thing. You put the sand in the jar first. We don't have room for this. Same as food. You spend all your energy and your time on the small stuff. La profe, disculpe, pero la pantalla se está viendo ahorita, no se logra ver el video. Pay attention to the things that are surface. Vale, los paso a todos. Take care of them. Sí, pero tú estás enseñando. Vale. Entonces los comparto. I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for something. Bueno, con gusto se los comparto ahorita. Y bueno, hasta aquí llega mi presentación. Espero que les haya gustado. Y bueno, yo creo que es un buen momento para revisar las preguntas. Bien. Bueno, hay un montón de comentarios. Vamos a mirar. Ok. Bueno, por aquí el profesor James dice que sí, que efectivamente la ruptura de la rutina conlleva mucho esfuerzo para adaptarse y pues que puede generar ansiedad y desesperanza. Bueno, Cristina nos plantea que podemos manejar la ansiedad hablando con otros por teléfono, en fin. Alguien me pregunta, el doctor Olger Obando, saludo para usted. Dice, doctora, buenas tardes, ¿cuándo podríamos diferenciar el aguantar como estrategia de afrontamiento nociva a la capacidad de autocontrolarse ante la situación? Mire, ahí sí me tendría que ayudar el profesor Jamer un poquito, pero voy a contestar dentro de lo que sé. Ese aguantar hace referencia no a una situación de resistencia humana frente a la adversidad o a la dificultad, ¿listo? Sino ese momento en que eso empieza a hacer daño. Es decir, cuando tú no manifiestas lo que sientes, no negocias, no te expresas y simplemente sigues allí en una situación que te está haciendo daño y que perfectamente
pudieras afrontar de otra manera. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso. Y frente a ello, sí tendríamos que llegar a analizar qué tanta autonomía tenemos en este momento o qué tanto margen de acción tenemos cuando tenemos que cuidar nuestros trabajos, ¿verdad? Y muchas personas están en esta situación, pero definitivamente ese aguantar no es hacerle el quite a la situación, sino poder transitar a otro tipo de estrategias de afrontamiento que puedan llegar a ser más adaptativas. Es como mi postura al respecto. Bien, Carmen Gaviria nos plantea que es importante tener clara la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Absolutamente. Y yo lo decía al principio de mi intervención. Es decir, en este momento estamos trabajando en casa. El teletrabajo pues tiene una normativa específica que tiene, está regulado tal cual. Entonces, sí, lo decíamos al principio, si bien en el lenguaje lo hemos manejado como teletrabajo, contractualmente hay unas condiciones particulares asociadas al teletrabajo que en este momento no se están dando. ¿Bien? Así que el nombre correcto sería trabajo en casa, tal cual. Perfecto. Y John también aquí en el chat nos comparte eso. Bueno, sí, les puedo mandar luego la información, luego me dicen lo del video. Ujú. ¿A dónde o a quién se debe dirigir una persona que se sienta agotada, quemada por teletrabajo? Bueno, a ver, hay varias situaciones allí. Eh, yo plantearía que hay diversas instancias que creo yo que es importante tenerlas en cuenta todas. Eh, En este momento, y lo decíamos hace un ratico, pues hay unas condiciones que agravan eh, la situación de estrés frente al trabajo en casa. ¿Listo? Entonces, yo les decía que todo el tema de riesgos psicosociales se sigue manteniendo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Por ejemplo, la recomendación sería el tema de notificar al jefe, ¿listo? Que pudiera ser una razón, una alternativa, porque además en ARL pudieran tener algunos mecanismos de atención. La segunda pudiera ser a través de un psicólogo clínico, porque si bien la situación de estar quemado en el trabajo es una situación asociada a una condición laboral, la respuesta tiende a ser una respuesta que debe atenderse en muchos casos desde la clínica, por ejemplo, y es, digamos, multicausal. Cuando hablamos de estar quemado en el trabajo, que para algunos casos pues se denomina el síndrome de burnout, que además está muy asociado a las personas que trabajan en relacionamiento con otros, en fin, y que puede darse en la condición de teletrabajo. Allí tenemos una combinación de dos elementos. Los elementos personales de afrontamiento que tendrían que trabajarse con un psicólogo clínico, pero también las condiciones relacionadas al proceso de afrontamiento y a las condiciones laborales que bien pudiera abordar un psicólogo organizacional. Entonces, las posibilidades hay varias, en realidad. Pero yo te diría que inicialmente pudiéramos pensar en el acompañamiento conjunto. Tengo a John, dice cómo se puede evitar el estrés laboral en casa, qué ejercicios se pudieran realizar, ya que tengo trabajadores que me dicen que sienten presión por tener trabajo en casa, es decir, me siento estresado porque me debo levantar a trabajar en mi propia casa. Bueno, lo decíamos hace un rato, es decir, no hay una receta infalible para que el estrés laboral no se dé. ¿Listo? Porque además recordemos que el estrés
parte de una situación que es externa, pero que finalmente es el sujeto quien evalúa si tiene o no tiene las herramientas o los recursos para afrontar y para sobreponerse a esa situación. Entonces, pues más que pensar, por supuesto, habrán algunas situaciones, lo que te decía, de las pausas activas, de organizar el trabajo, de tener metas diarias, digamos que uno sepa que va a cumplir estos elementos. También es cierto que en algún momento tendrán que llegar a evaluar las condiciones, la carga, si se están colocando unas metas que no se van a poder alcanzar, que son irreales, en fin. Entonces mira que más que decir, claro, mira, es que con un ejercicio de esto lo resuelves y lo solucionas. No. Tendríamos que llegar a identificar dónde está el foco del estrés y definitivamente, si el asunto es que que se siente que tú lo colocaste acá porque se tiene que levantar a trabajar en su propia casa, yo diría que en este momento esto es más que normal, en el sentido en que, bueno, estábamos acostumbrados a salir y ya no se puede. Y es una situación que no se puede cambiar. O sea, uno tiene que tener la claridad de qué situaciones son susceptibles de intervención y de cambio y qué situaciones no, y más si tiene una labor que no le permite flexibilizar en términos de horario aunque esté en casa. Entonces habrán situaciones que definitivamente no necesariamente se pueden cambiar porque no están bajo nuestro control. Bueno, Yadi aporta que algo muy cierto que escuché en una conferencia es que también como empresas deben aprender a dar ese límite de trabajo en casa. Se refiere a las exigencias, a las llamadas, los horarios. Sí, tal cual, por supuesto. Es decir, es pensar en que más que nunca necesitamos empresas familiarmente responsables, entendiendo también la postura de un empleador que tiene unas expectativas de cumplimiento, ¿verdad? Pero sí hay que estar como muy atentos a el tipo de exigencias y qué tipo de límites se deben colocar. Y finalmente lo que hablábamos, esto termina siendo un asunto de corresponsabilidad. ¿Qué recomendación podría sugerir para mantener en mi equipo de trabajo productividad y demás indicadores sin que se sientan abrumados? Mira, Olga, yo diría varias cosas. Yo diría que hay que atender varios focos. El primero es el tema emocional, es decir, poder hacer un acompañamiento desde el liderazgo constante, de hacer monitoreo de cómo se sienten, poder flexibilizar dentro de lo posible. No conozco el negocio como tal, así que no podría decirte que tanta posibilidad, pero tú lo sabrás, si hay una posibilidad de flexibilización, habrán muchas estrategias de intervención que se puedan hacer de manera remota. Por ejemplo, conocí ayer el caso de una organización que está implementando pausas activas obligatorias online. ¿Listo? Es decir, a cierta hora, por ejemplo, tal como se hace en el trabajo presencial, 9 de la mañana, pausa activa. Entonces, es decir, todos deben suspender. Y bueno, tienen aeróbicos o tienen zumba y es 15 minutos, 20 minutos en donde las personas paran lo que están haciendo porque su negocio se los permite. Las alternativas podrían haber muchas, la verdad, va a depender pues, de las características del negocio y qué tan posible es hacerlo. Por ejemplo, el tema del cuidado al cuidador también es sumamente importante, es decir, quienes trabajan con pacientes, quienes trabajan con clientes, quienes tienen un alto nivel de relacionamiento con otros, nosotros pudiéramos llegar a hacer grupos de apoyo, incluso con los mismos compañeros de trabajo, para manifestar situaciones, inconformidades, o por ejemplo,
simplemente vivencias, compartir vivencias de lo que ha sido la experiencia. Creo que eso pudiera ser bien interesante. Vale, Ladis, muchísimas gracias por asistir. Bien, no sé si existe alguna otra pregunta, pero con gusto lo podemos conversar. Olger, claro que sí. Hay muchísimas posibilidades para actuar en estos momentos. Revisar la carga laboral, eso es un asunto que en algún momento toca hacer, revisar la carga mental, la carga física de las tareas, revisar el estilo de liderazgo, revisar cómo se está manejando el tema de la autoridad, en fin. Hay muchos elementos que habría que llegar a observar, ¿no? Bien, bueno, si no hay más preguntas, creo que no más. Entonces, bueno, para mí fue un placer acompañarlos. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad la información. Hay mucho que decir sobre el tema, mucha tela que cortar, tanto de ancho como de largo, como dicen las abuelas. Pero bueno, hacemos el esfuerzo en estos pequeños espacios. Entonces, invitarles nuevamente, claro que sí, Cristina, mantener mantener el contacto con el cliente interno. Así es, un tema de monitoreo. Bien, entonces, nada, estamos todos experimentando en esta situación, así que quien vaya teniendo experiencias exitosas al respecto, compártanlas para tenerlo allí dentro de las experiencias exitosas. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por encontrarnos, me alegra mucho que pudieran asistir, me encanta ver personas que hace mucho no veía y que bueno, esto es algo positivo, esto nos lo está permitiendo. No tenemos respuestas inequívocas, absolutas, estamos en el proceso de aprendizaje y esto pues representará grandes retos para todos. Entonces, muchísimas gracias, los invito entonces para el próximo martes, en este mismo horario, 5 de la tarde, vamos a tener una invitada del área clínica que va a trabajar todo el tema del cuidado de los niños y el manejo de los niños en el periodo de aislamiento. Entonces, nuevamente muchísimas gracias en nombre de la Universidad del Sinú y de la Escuela de Psicología. Les agradezco su asistencia y participación. A todos muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por venir.